Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta a Yamid, nuestro director Yamid Amat. Hoy el invitado es el exministro de Estado Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Doctor Cabal, buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, un placer saludarlo y obviamente a todos los televidentes. Los televidentes, si ustedes han visto las entrevistas de Yamid Amat con el general Naranjo, el vicepresidente de la República, es director de la Policía Nacional, con Pablo Beltrán, quien llegó a Bogotá precisamente para participar mañana en la instalación del Comité de Participación de la Ciudadanía en el proceso de paz con el ELN. Balance del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro. El balance que usted hace de este primer año que se cumple el 7 de agosto, el lunes próximo, ¿cuál es? Bueno, hay mucha tela, digamos, que cortar de largo y de ancho. Yo creo que es un balance que hay que hacerlo en todo un contexto. Resumiendo, desde el punto de vista del sector que represento, creemos que el gobierno queda en deuda en este primer año y tiene un balance que no le favorece. Digamos que sin desconocer aciertos importantes, que es necesario, como en todo gobierno, todavía este primer año no pasa el examen. Pero el llamado o el mensaje al presidente y al gobierno es que, como en las carreras largas de ciclismo, nunca se define en la primera semana la vuelta, y todavía le quedan 3 años al gobierno para recapacitar, para reconstruir, para corregir, para ser mucho más inclusivo con los colombianos. Yo creo que el gran problema que ha tenido el gobierno es que esa gran promesa que hizo el presidente Petro cuando se posesionó el 7 de agosto de gobernaré para todos los colombianos y procuraré la unión, no se ha cumplido. Yo creo que ahí es donde ha radicado el gran problema, y es que ha sido un gobierno poco inclusivo con todos los sectores y un gobierno que de alguna manera ha gobernado con un sesgo ideológico muy marcado. Usted ha sido crítico del gobierno Petro, sobre todo en el tema de las reformas, pero también lo vimos celebrando un acuerdo que fue calificado como histórico en relación con el salario mínimo, el de la vigencia de 2023, y lo hicieron desde el aeropuerto Catana, acompañado por el presidente, la ministra Gloria Inés Ramírez y otros dirigentes gremiales, cuando usted era presidente del Consejo Gremial precisamente. Sí, Gerardo, eso demuestra que en los gremios siempre estamos dispuestos a buscar concertación, a buscar caminos de diálogo, de acuerdos, cuando somos incluidos. En el caso de la Comisión de Concertación Laboral, pues es un mandato constitucional, y digamos que ahí sí o sí nos tenemos que encontrar. Y todos pusimos muy buena voluntad y pudimos encontrarnos en un muy buen acuerdo. Si eso mismo se aplicara y se siguiera aplicando, por ejemplo, para tenernos en cuenta en las reformas y en las iniciativas gubernamentales, yo creo que los resultados serían distintos. Lamentablemente, y lo vimos en la reforma laboral, pues no fuimos tenidos en cuenta nuestros puntos de vista y la reforma se hundió en esta primera instancia. Ojalá se corrija el camino en la presentación de la segunda parte, digamos, ahora por parte del Ministerio del Trabajo. Usted dice que el gobierno se rajó en este primer año, aunque es una carrera de 4 años. ¿Por qué? A ver, yo creo que empecemos a destacar cosas buenas. Yo creo que siempre hay que empezar por lo positivo. El gobierno ha tenido aciertos. Yo le voy a nombrar algunos que son bien importantes. Por ejemplo, la preocupación por lo social, en el caso de la Ley de Gratuidad de Educación, sí. El mandato que quedó en el Plan de Desarrollo sobre el acceso al agua en regiones y poblaciones lejanas del país. Me parece que la apertura de las relaciones comerciales, aunque todavía falta mucho camino por recorrer con Venezuela, también podríamos decir que es un acierto. La responsabilidad fiscal, digamos, ese tránsito entre la línea Ocampo-Bonilla ha funcionado bien. Pero digamos que son muchas las cosas que no le han salido al gobierno, y son muchas las cosas que hacen que ese balance no sea del todo positivo. Le cito algunos ejemplos. Sí, señor. El estilo, digamos que el estilo de este gobierno es un estilo que fragmenta, es un estilo confrontacional, que confronta, que divide, que no procura unir, que siempre que se saca algo en favor de un sector se hace criticando a otros. Se estigmatiza, por ejemplo, al empresariado, se estigmatiza a sectores de la población. Esos calificativos a veces de esclavistas, de arribistas, de blanquitos ricos, cosas de ese estilo, son cosas que al gobierno no le quedan bien, no le quedan bien al presidente. Eso, digamos, ¿esa forma afecta tanto el fondo?
Claro que afecta al fondo porque al final no todos los colombianos se sienten representados por el gobierno y al final eso le resta capacidad de concertar y de unir para sacar resultados. Le digo un caso concreto, la ejecución presupuestal de este gobierno Muy baja. es muy baja, es inferior al 30%. Entre enero y mayo de este año creo que van el 27%, por ejemplo, de la capacidad y la disponibilidad de recursos para ejecutar. La Contraloría sacó un informe que van ejecutados $1 billón menos por el Departamento de la Prosperidad Social. Claro, el peso lo reconoció el propio ministro de Hacienda cuando dijo que con la adición presupuestal la tarea de los ministros en este segundo semestre era precisamente ese llamado de atención que usted hace, ejecutar, porque es muy baja la ejecución del gobierno central. Efectivamente, digamos que ahí el gobierno en esa parte se raja también. Creo que hay otros aspectos que son importantes anotar y que no le han salido al presidente, y es un poco el estilo de querer gobernar en la calle, convocatoria de marchas y la contrarrestación que ha habido de otros sectores. Los discursos del balcón no han sido afortunados, son discursos llenos de alguna manera de mensajes un poco de ataque y de estigmatización. ¿Polarizantes, dice usted? Polarizantes totalmente. Y eso lo puede corregir. Vuelvo y le digo, Gerardo, le quedan 3 años al gobierno. Podría hacer todo un replanteamiento en materia de una gran convocatoria nacional, de unos acuerdos mínimos necesarios para el país, pero que todos se sientan incluidos. Es que aquí hay sectores que no nos sentimos incluidos. El caso del comercio, que es el sector que más género le emplea, más empleo genera en Colombia. Finalmente no somos un sector incluido en el gobierno. Y le digo una cosa, las cifras del DANE no mienten. Si uno mira el consorcio del sector comercio está generando más de 7 millones de empleos de los 23 millones, el 32%. ¿Esos son empleos formales? 1 de cada 3 empleos los genera el comercio. ¿Formales? Empleos formales, por supuesto. Entonces, hay que ser mucho más inclusivo y no hay que ser, digamos, tan exclusivista. Y lo otro, que me parece que hay una gran preocupación de todos los colombianos donde no le ha ido bien al gobierno, es en materia de seguridad, el incremento de la inseguridad ciudadana, el incremento de la inseguridad en las carreteras. Lo estamos viendo que parecen películas de terror, como lo que pasó en la Ruta del Sol, como lo que ha pasado en el Cauca y Nariño, los bloqueos de las vías. Con machete parando a los camioneros. Bueno, ese tipo de cosas el pueblo colombiano siente que ahí el gobierno le está quedando grande la seguridad. ¿Sí? Y le está quedando, y permítame, Gerardo, le complemento, en el manejo de los bloqueos, en el respeto por la autoridad y la defensa de los derechos fundamentales de muchos colombianos que son vulnerados por unos pocos y no hay autoridad para que se defienda esos derechos fundamentales de los colombianos. Miren los bloqueos, aquí 2 personas, 1 persona, 5 quieren parar una vía, quieren bloquearla y hasta que no llegue una comisión del gobierno, o sea, las vías de hecho están prevaleciendo sobre el respeto de los derechos de los colombianos. Pero eso mismo sucedió en el gobierno anterior. Pero muy diferente, porque fue un gran paro nacional, fue una gran convocatoria, pero es que si usted analiza en lo que va corrido de este gobierno, la cantidad de bloqueos en vías y carreteras ha sido extraordinario y la vulneración de la propiedad privada también. O sea que ahí yo creo que también hay un tema de deuda del gobierno con los colombianos que ojalá se pueda corregir hacia los próximos 3 años. Señor, el general Naranjo dijo, haciendo unos reconocimientos, también fue crítico con la labor del presidente Gustavo Petro, también con las formas, que había que recordar de dónde venía el presidente Gustavo Petro y que resaltaba mucho el respeto por las instituciones. ¿Usted lo ve así también? Yo creo que la expectativa que se tenía de este gobierno de izquierda digamos, pudo haber generado mucho más temor entre los colombianos al comienzo del mandato, pero ha salido a florecer precisamente ese gran valor que tiene la democracia colombiana, muy diferente a la de otros países, que fue el caso de lo que no pasó en Venezuela, y es que tenemos una institucionalidad muy sólida. Institucionalidad, por ejemplo, en el Congreso de la República, así no funcione del todo bien. Hay institucionalidad en las altas cortes, en los organismos de control, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, por ejemplo,
de alguna manera están funcionando. Los gremios somos parte de esa institucionalidad y los gremios señalamos sin tapujos cuando creemos que una política del gobierno es equivocada o cuando creemos que un proyecto de reforma no va por el buen camino, como lo hemos dicho en el caso de la reforma laboral y en la reforma de la salud, por decir algunos ejemplos, o lo dijimos. Sí, entonces yo creo que esa institucionalidad de alguna manera ha generado un equilibrio sano para que de alguna forma este primer año de gobierno el país haya seguido adelante. Y yo le voy a decir un valor muy grande que la gente no ha percibido y que es bueno recordarlo. En gran parte este país sigue adelante por la fuerza, el talento y la voluntad de los emprendedores y los empresarios colombianos, que le siguen apostando a Colombia. No se han llevado el dinero, no se han llevado el capital, han diversificado, es cierto, inversiones en otros países, pero le siguen apostando. Seguimos abriendo negocios, seguimos expandiendo tiendas y seguimos generando empleo. Mire, le doy también el cuadrito aquí, el chancuco. Mire lo coyuntural y lo increíble de las cosas que pasan en el país. El comercio viene cayendo dentro de esa desaceleración económica. Ahora hablamos de la desaceleración de la economía. Viene cayendo en los primeros 5 meses del año. Y resulta que quien le está dando la mano a la generación de empleo son 325.000 nuevos puestos de trabajo que hubo en junio, cuando el comportamiento de junio ha sido uno de los peores comportamientos en ventas en lo que va corrido. ¿Por qué? Porque seguimos apostándole a este país, seguimos apostándole a generar empleo y a seguir expandiendo y a seguir invirtiendo. Y precisamente esa es una muy buena noticia, la reducción del índice de empleo, el más bajo en los últimos 5 años, que se bajó a un dígito. Eso es una muestra clara del compromiso del empresariado colombiano con este país, y es una muestra clara que cuando la economía viene bien como venía en el 2022, tiene capacidad para generar empleo y para crecer esa generación. Por eso es que nosotros llamamos la atención, mucho ojo con la nueva reforma laboral, el nuevo proyecto de reforma laboral. No nos vamos a tirar ese buen comportamiento del empleo que tenemos poniéndole obstáculos y más costos a la generación de empleo. Doctor Cavaro, usted decía que los comerciantes y la generación de 325.000 nuevos empleos en junio es por la apuesta precisamente de los emprendedores, pero los gobiernos se atribuyen la generación de empleo porque se les castiga a ellos, cosa que usted se está atribuyendo como que lo hacen ustedes. ¿Eso se debe a políticas del gobierno o a lo que hace la empresa privada de forma aislada? Mire, el gran generador de empleo de este país es el empresariado, y cuando nosotros hablamos del empresariado es para quitarle ese término, esa narrativa odiosa que se ha generado contra los empresarios, que aquí es tan empresario el dueño de un banco como el dueño de una panadería de barrio, o de una ferretería, o de un almacén de confecciones. Todos son empresarios, el 97% de empresarios del país son micro, pequeños y medianos. Ese talento, esa fuerza, es la que de alguna manera sostiene el empleo en el país. Pero políticas públicas de generación de empleo realmente han habido muy pocos, y todavía no ha habido una reforma laboral, precisamente que esa reforma laboral que planteó el gobierno y se hundió, muy criticada, no era para generar empleo. Ahora hay la gran oportunidad precisamente que sigamos trabajando, y por eso es nuestra mano así tendida al gobierno nacional. Venga, sentémonos a hablar y a sacar una reforma, pero que realmente le sirva al país para generar empleo y acabar con la informalidad. No solamente para darle más gabelas a los que hoy tienen empleo y subirle los costos a esos MIPYMES que son los generadores de empleo. Permítame hacerle una pregunta de abogado del diablo. En caso de que el desempleo estuviese desbordado y superando otra vez la cifra de 2 dígitos, digamos del 15, ayer decían en Arauca, le dijeron al presidente que en esa capital del oriente del país asciende a 31%. ¿La culpa entonces sería de los empresarios y no del gobierno? No, yo creo que aquí no se trata de culpas, se trata de crear un entorno de generación de empleo, y para eso se necesita crecimiento económico. Y el crecimiento económico de este año no va bien, va en 1,68 apenas a mayo. Lo que pasa es que venimos con una inercia muy grande del pasado. Con viento de cola. Por eso tenemos que cuidar mucho la generación de empleo y apostarle a regiones donde todavía el empleo es muy alto. Usted acaba de dar un ejemplo.
pero yo le digo, señor. entre las 13 ciudades, Quibdó, 26.7% de desempleo, y yo me pregunto, ¿qué hace el gobierno para bajar el desempleo en Quibdó o para estimular la creación de empresas en Quibdó? Señor. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, por eso la reforma laboral, más que costos, sobre costos, tiene que tener esos estímulos e incentivos a la generación de empleo para los empresarios. Pero cuando hablamos de empresarios no nos imaginemos las grandes empresas. Miremos todas esas pequeñas, ese tejido empresarial de cualquier ciudad de Colombia. Hagamos ese análisis, doctor Cabal. ¿Qué es un microempresario? ¿Es cuántos empleos? ¿1, 2, 3? Normalmente un microempresario es el que trabaja en la propia generación de su empleo y máximo 2, 3 o 4 empleados. Hay una ley, ¿no? Sí. Que es la ley de MIPYME, Sí. donde hay unos rangos entre generación de empleo, activos, ventas, sí. Pero normalmente son empresarios que viven prácticamente, digamos, una miscelánea. Su trabajo, una miscelánea o una carpintería. Una peluquería. O un pequeño taller de confecciones, una carpintería, una peluquería, así. Es decir, una tienda de barrio es una microempresa. ¿Un mediano empresario cuántos empleos? Un mediano empresario normalmente es el que genera más o menos entre 250.000 y 1.000 empleos. 250. 250, perdón, sí. Y 1.000 empleos. Y un gran empresario de 1.000 para adelante. De 1.000 para adelante y que tiene un nivel de ventas mucho más grande que los rangos que maneja la MIPYME. Ahí está una ley, no me sé los datos de memoria, pero están los rangos establecidos. Doctor Cabal, usted decía que hay unas cosas feas del gobierno. Usted dijo lo bonito, lo feo. Lo dijo usted. Yo no lo he dicho. Claro que como la película, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Hay cosas, digamos, y Yamí decía un término que también me gustó mucho en la primera entrevista al general Naranjo, discutibles. Sí. Y yo creo que podemos hablar un poco de eso. Yo creo que cosas feas, los escándalos. Yo creo que eso no solamente le ha molestado al presidente, le ha molestado al gobierno, le ha molestado a todos los colombianos. Son unos escándalos mediáticos, digamos, como cuando se llega al poder sin estar preparado, entonces todo el mundo quiere mirar a ver qué hago, y especialmente pues el lamentable caso del hijo del presidente que no, por supuesto no nos alegramos, pero que es un escándalo que no deja bien parada a la misma Colombia en el exterior. El escándalo que pasó con su secretaria privada, que pasó con el embajador de Venezuela, y otra serie de cosas que están allí, que ojalá la justicia tenga rápidamente claridad sobre los culpables y le caiga el peso de la ley a ellos. El estilo de gobierno no es bonito, es un estilo, vuelvo y digo, el estilo de comunicación, es un estilo de gobernar más con anuncios por Twitter que con ejecución, es un estilo, como digo, con una narrativa de confrontación, de dividir, de polarizar. Eso se puede corregir, es que son formas que se pueden corregir. Yo creo que no ha sido del todo bien clarificado el norte hacia dónde va el tema de la paz. Todos queremos el tema, sí señor, llámelo paz total, paz definitiva, como lo quiera llamar, pero deja mucho que desear las formas que se han utilizado en el manejo de temas de seguridad, en el manejo de temas de narcotráfico, en el manejo igualmente de acuerdos con bandas criminales. Entonces ahí hay cosas feas, digamos, que de alguna manera no gustan a la mayoría de los colombianos. 11 cambios en el gabinete ministerial ha hecho el presidente Gustavo Petro en menos de un año de gobierno. 12, con el de hoy. Con el de hoy, 12. 12, 9 viceministros y 2 secretarios. No, 11 porque la ministra Ariza ya había salido, entonces son 11 los relevos. ¿Eso genera incertidumbre? 9 viceministros y 2 secretarios cercanos. ¿Eso genera incertidumbre? Eso genera de que no tiene un equipo estable, que no ha podido formar un equipo estable y un equipo competente, con todas excepciones. Digamos que ahí yo creo que también se raja el gobierno. Normalmente gobiernos con estabilidad en los gabinetes, con un equipo, digamos, con mayor experiencia y con trabajo de equipo. Aquí uno observa que no hay trabajo de equipo. Muchas veces la cartera de Hacienda o el titular de la cartera de Hacienda, el ministro, piensa diferente, como ocurría con la ministra de Minas, o piensa distinto al ministro de Comercio. Es decir, aquí falta una unidad de equipo y un norte común. Es lo que uno siente, donde también creo que se raja el gobierno. No hay un norte común, concepto de gobierno de equipo, sino bandazos de un lado y bandazos del otro.
Hablemos de un tema que nos afecta a ustedes los comerciantes y a todos los colombianos de forma positiva o negativa, dependiendo de lo que se llama comprar productos del exterior, pues se nos abaratan. Y si vamos a vender, pues recibimos menos, es por la bajada del dólar. Cuando estaba cerca de 5.000 pesos le echaban la culpa al presidente Petro. Hoy la culpa es de quién, porque baja el dólar a menos de 4.000 pesos. Sí, yo creo que el país tiene que corregir eso, de buscar culpables o no. Hay que buscar son razones. Sí, señor. Y yo creo que las razones son importantes. Cuando el dólar subió, había una incertidumbre, como dije al comienzo del programa, se pensaba que el gobierno del presidente Petro iba a ser de una izquierda más radical y que de alguna manera iba a tener una ejecución muy rápida de muchas cosas, y al principio hubo, digamos... Incertidumbre y temor. Incertidumbre, y hubo fuga de capitales, y hubo capitales que no vinieron a Colombia, ¿sí? Sí. Eso obviamente genera menos ingreso de dólares y menos oferta, de la divisa. mayor precio, encarecimiento de la divisa. De alguna manera fue muy coyuntural cuando se cayeron las reformas, que se volvió como a crear cierta certidumbre de que, bueno, puede que sea un gobierno de izquierda, pero... Hay certeza jurídica. Hay institucionalidad y hay certeza jurídica, y eso de alguna manera mejoró los mercados. Pero hay unas razones económicas que también son válidas. La inversión extranjera directa viene creciendo bien, al 27%, pero uno mira esa inversión extranjera de 7.520 millones de pesos en lo que va corrido el año, y resulta que el 84% corresponde a inversión en el sector de minas y petróleo. Por supuesto, minería legal y petróleo. Que es un sector que el presidente... Que paradójicamente que es un sector... Quiere que haya una transición. Que se quiere desactivar. Mucho ojo con eso, porque ¿de dónde vienen esas divisas que están ayudando a controlar el precio del dólar? En gran parte de la inversión extranjera, en gran parte del incremento del 27% de las remesas de colombianos que se fueron de Colombia, que hoy envían a sus familiares recursos producto de su trabajo. Ese ha sido un rubro bien importante. El otro rubro, y perdóname, lo digo con toda clareza, es que definitivamente sigue entrando recursos del narcotráfico, porque no hay una política de combate contra, digamos, el narcotráfico efectiva en este momento. Porque si usted mira, las exportaciones cayeron el 10.1% a mayo, más de 20.600 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿por qué el dólar está barato? Por todas esas razones. ¿Cómo cree usted que va a terminar el gobierno Petro? Yo espero y quisiera, como creo que la mayoría de los colombianos, que termine bien. Pero para que termine bien tiene que rectificar el camino. Yo creo que queremos y nos imaginamos un gobierno mucho más humilde, un gobierno mucho más dialogante, más inclusivo. ¿De mayor concertación? De mayor concertación, menos sesgo ideológico, más argumentos económicos, más argumentos técnicos y más argumentos sociales en la toma de decisiones. Y nos imaginamos que si el gobierno corrige ese camino en estos 3 años, yo creo que puede terminar mejor de lo que ha empezado este primer gobierno. Acuérdese que las vueltas ciclísticas se ganan en la última semana y no en la primera. Doctor Cabal, dice el presidente Gustavo Petro que un gobierno del cambio, como él lo define, fue elegido para precisamente cambiar las cosas y no acoger un programa de centro, por ejemplo, cuando dijo la salida de los 3 ministros de centro, Cecilia López, José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, y decía, porque esto es un gobierno de cambio. ¿Eso que usted dice chocaría con esa posición del presidente? No, porque usted puede mantener, digamos, su línea de gobierno de izquierda, digamos, pero moderada y concertada dentro de iniciativas que no le hagan daño al país, sino que le den beneficio. Vuelvo y le digo, me pareció excelente lo de la ley de gratuidad de educación. Esa es una cosa que se puede hacer y que todo el mundo la coge sin problema, pero es que hay otras cosas que nos identificamos en el qué hacer. Todos estamos de acuerdo en combatir la pobreza, pero de pronto no nos identificamos en el cómo, o falta concertación para decir, esto lo podemos hacer de esta manera conjuntamente. Doctor Jaime Alberto Cabal, la última. Usted es un hombre de números y de cifras. De 1 a 10, ¿cuánto le pone al gobierno Petro?
Esa es una pregunta bien complicada y le voy a responder. Esa es la pregunta del millón que la dejamos para el próximo programa. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, nuestro invitado en la tercera sesión de personajes que analizan el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se cumple este 7 de agosto. A ustedes muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.